edición de la Asamblea General de la OEA también se abordó el tema de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua. Vamos con el análisis de esta información con Idania Chirinos. Gracias, Joely. Te he comentado a lo largo de estos días que paralelo a lo que es la Asamblea General de la OEA se han producido varios eventos alternos. Algunos de ellos han estado organizados por Cuba Decide, que es la organización que dirige Rosa María Payá, que está con nosotros. Rosa, ¿cuáles, y así le explicamos a la gente que nos ve, cuáles han sido esos eventos en los cuales te concentraste alrededor de la Asamblea? Sí. Cuba Decide como iniciativa ciudadana es promovida también por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que está presente en 18 países de la región, y por tanto todos estos jóvenes reunidos en el marco también del Foro de Sociedad Civil de la Asamblea General de la OEA estuvieron haciendo eventos como manifestaciones antes de la Asamblea General. El evento, digamos, público más importante fue el foro que organiza Cuba Decide junto con la red, donde, bueno, te tuvimos dando datos sobre la injerencia de Cuba en Venezuela. La señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también hizo un llamado a la acción y a la coherencia del liderazgo regional con respecto a combatir las dictaduras de Cuba y Venezuela. También estuvo Cris Hernández representando al secretario general de la OEA, explicando cómo la situación de derechos humanos en Cuba es cada vez peor, la situación de los defensores de derechos humanos es cada vez peor, la ilegitimidad de un régimen que no ha sido elegido por los cubanos, tan usurpador es Díaz-Canel y Raúl Castro, como lo es también Nicolás Maduro, y además pertenecen a la misma organización criminal, y por tanto la agenda que los promotores de Cuba Decide pretenden también poner en la Asamblea General es la de denunciar la injerencia de Cuba en los asuntos internos del pueblo venezolano, pero también el de buscar la democracia en Cuba como un paso necesario para la estabilidad democrática en la región. Rosa María, quizás la crisis puntual de Venezuela o lo que ocurre en Nicaragua han solapado lo que sigue ocurriendo en Cuba, lo que sigue siendo una realidad, y sobre todo que para sostener la democracia en el continente hay que pasar por resolver Cuba. Necesariamente. No podríamos hablar de la gran crisis venezolana, de la crisis nicaragüense, sin la influencia directa e indirecta del régimen de La Habana. Es decir, tenemos que parar ya este discurso casi que esquizofrénico de hablar de las consecuencias del problema sin tener la agudeza y la firmeza de meternos con la raíz del asunto. Lamentablemente la raíz del asunto está en mi país, lo ha estado por 60 años, por eso es que han cosechado lo que han cosechado en los últimos 20 años, porque la infiltración de inteligencia cubana no tiene 10 ni 15 años, ni tan siquiera nació con la petrochequera de Hugo Chávez, tiene muchos más años de influencia, y por supuesto tenemos que combatir las tres dictaduras con la misma firmeza. Tenemos que apoyarnos como pueblos, no se trata de competir para nada, se trata de apoyarnos como posiciones y como pueblos, y se trata de una comunidad internacional que tiene que asumir el rol histórico que le corresponde y frenar de una vez al régimen de La Habana. ¿Se espera algún pronunciamiento en relación a Cuba en la Asamblea General? Bueno, el secretario general ha sido muy claro, lo fue desde antes que empezara la Asamblea General, lo fue en sus palabras al Foro de Sociedad Civil la mañana anterior a la inauguración. Esperamos que sobre todo los países que han asumido un liderazgo democrático, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de los Estados Unidos y muchos otros en la región, espero de ellos en los próximos días una declaración contundente con respecto no solo a frenar la injerencia de Cuba en toda la región, específicamente a denunciar el personal de inteligencia dentro de las unidades militares venezolanas, pero también a denunciar la ilegitimidad de Raúl Castro y Díaz-Canel, la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba, y apoyar un proceso legítimo de cambio también para Cuba. Rosa María, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, Idania, un placer.